Bienvenidos, bienvenidas, hermanas, hermanos, a este capítulo de Examinando a través de Ñandillara Ñe TV, canal 25 de Tigo. Como es natural, hoy estamos abriendo otro capítulo en la que aguardamos sea de su completo interés. Bueno, y por ello también está el hermano Cristian. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien. Nuevamente, muchas gracias por este saludo también, mi saludo y nuestro saludo extensivo para todas las personas, todos los hermanos que estén allí detrás, en sus casas y en los diferentes lugares siguiendo este programa de Examinando nuevamente. Sí, señor. En esta nueva edición, aquí en este tiempo fuerte, que es el tiempo de Cuaresma. Sin dudas, ya estamos en ese tiempo en donde hay que reservarse a muchas cosas y prepararse para una Semana Santa que aguardamos sea también así bien especial, que digamos. Y hoy nos acompaña el Todopoderoso, sin duda, ¿verdad? Hablarnos un poquito de él, Cristian. Sí, hoy nos acompaña, ven ustedes, la imagen preciosa del Sagrado Corazón de Jesús, el Sacratísimo Corazón de Jesús, una advocación bastante antigua dentro de la Iglesia y que también fue, de alguna forma, incentivada por varios santos, entre ellas Santa Margarita, que es una de las principales promotoras de esta advocación, ¿sí? Nos acompaña esta imagen, ¿por qué? Porque es una forma también esta imagen representa el aspecto también doloroso de Cristo, su pasión, en el corazón traspasado, pero también representa la belleza y la esperanza, la certeza de la resurrección. Entonces, Ya. hoy está con nosotros por este tiempo de Cuaresma. Es un tiempo privilegiado, como había dicho al inicio en el introito, para que podamos ser partícipes de esta preparación para el Tríodo Pascual. Sin dudas. Una consulta que nos están haciendo los queridos hermanos que están acompañándonos es el rosario en la Cuaresma. ¿Cuál es? ¿Se sigue estrictamente por los días o hay digamos, un rosario que es el doloroso? ¿Cómo es eso, Cristian? Interesante tu pregunta. Durante el tiempo de Cuaresma es un tiempo litúrgico, es un ciclo. Y este tiempo se destaca por 3 puntos. Uno es el ayuno, lo segundo es la abstinencia y el número 3 es la limosna. Entonces tiene su propia estructura. No se canta la aleluya dentro de la liturgia, de la Eucaristía, no se entona el gloria, hasta el día de lo que será el Tríodo Pascual, a excepción de la solemnidad de San José. Es el único día en que en la Cuaresma se canta el gloria. Y durante este tiempo se propone lo siguiente, la meditación del Santo Rosario, de lunes a sábado, los misterios dolorosos. De lunes A sábado, misterios dolorosos. ¿Por qué? Porque es un tiempo de ayuno, abstinencia y limosna. Además, es un tiempo de introspección, en que nosotros entramos y buscamos encontrarnos a nosotros mismos, también perdonarnos, perdonar, ¿sí? Y recibir el perdón de Dios. ¿Sí? Es un momento de conversión, metanoia, de conversión. ¿Sí? Y los domingos, sí o sí, se mantienen los misterios gloriosos. ¿Ok? Entonces, de lunes a sábado serían los misterios dolorosos y los días domingos los misterios gloriosos, a excepción de un domingo que no se reza glorioso, que es el domingo de pasión, que es el domingo de Ramos. Ese día también, porque se lee la pasión del Señor dentro de la Eucaristía, entonces se medita los misterios dolorosos. Hay que recordar que estamos en el tiempo de la oración también, ¿verdad? Año de la oración, Sí, un mañana, tiempo sí. fuerte, Sí. un tiempo fuerte que los obispos, nuestros pastores han querido incentivarnos, volver a recordarnos eso, Exactamente. que a veces perdemos en medio del ruido del mundo, de nuestras actividades, en medio de todo eso, ese trajín que diariamente estamos pasando, nos olvidamos o dejamos de lado o descuidamos ese momento de oración, de intimidad. El pecado que hace poco estuve hablando muy bien el Papa, el pecado de asedia, la dejadez, dejarse estar, ¿sí? Que también ya es el pecado de pereza, la pereza espiritual. Lleva la pereza espiritual. Sin dudas. ¿Y qué te parece? Hoy vamos a estar desarrollando el magisterio del laicado, del laico, según la Iglesia. ¿Y qué te parece en lo sucesivo también ir preparando un encuentro especial con la oración, Cristian, ya que estamos en este tiempo, en este año? Sí, de hecho ¿verdad? nos han pedido. Sí, Nos han pedido para que la gente sepa cómo, porque la gente se va ahí como una ametralladora ahí, ¿verdad? una mala costumbre. Sí, la verdad que no,
debe ser bien sentida, la oración bien entregada, bien pronunciada, debe tener un fervor, ¿verdad? Totalmente, o sea que debe ser meditado, Sí, debe ser vivido. Y bueno, volviendo a nuestro tema, ya adelante. para enfocarnos al tema hoy, hermano Juan Pablo, que Sí. vamos a culminar un tema tan amplio, tan rico, tan bello, pero que es imposible desarrollarlo en dos programas. Sí, pero hoy vamos a tratar de hacer una síntesis de cuáles son los puntos que se refieren al laicado. Según el magisterio, particularmente voy a tomar un documento del Concilio nuevamente y Vaticano II, y para culminar con el concepto del laico que nos vuelva a recordar, nos vuelva a incentivar y nos da una mirada diferente, el pontificado tanto de San Juan Pablo II, del Benedicto XVI y del actual pontífice, el Papa Francisco. ¿Ok? Para esto comparar un poquitito con lo que sería el magisterio latinoamericano, ¿sí? Los laicos, según el magisterio entonces de la Iglesia, en su segunda presentación hoy, en este tiempo de Cuaresma, un tiempo privilegiado. Vamos a comenzar con este documento precioso que es Gaudium ex Spes, es el gozo y la esperanza, del Concilio Vaticano II, que habla particularmente y profundiza sobre, más que la definición de laico que hemos dado, ¿te acuerdas, Juan Pablo, el encuentro anterior, el encuentro anterior, donde se nos definía el concepto del laico según el derecho canónico, según el catecismo de la Iglesia, según la Lumen Gentium, ¿ok? Y hoy vamos a hablar más que definición sobre el laico, sobre su misión. ¿Cuál es la misión del laico dentro de la Iglesia, dentro del mundo? ¿Se acuerdan que hablaba el documento, la Lumen Gentium, que el carácter natural del laico es el carácter secular? Es decir, que estamos insertos en el mundo y estamos llamados a ser perfectos como el Padre es perfecto. Esto quiere decir que debemos buscar hacer bien las cosas en aquello que nos toca hacer, siendo buenos profesionales, siendo buenos hijos, siendo buenos padres, buenos amigos, etcétera, buenos y excelentes agentes pastorales. En síntesis, sería ser coherente con lo que el Señor nos enseña. ¿Okay? Es ser lo mejor posible, dar nuestra mejor versión de nosotros mismos. ¿Okay? Esto era la definición anterior. Y hoy la Gaudium et Spes nos habla sobre la misión del laico. Dice este precioso documento del número 44, brevemente dice: la misión de los laicos particularmente advierte sobre la falta que en ocasiones el cristiano no advierte en cuanto a sus obligaciones temporales. Mire qué interesante. Puede ser la falta de sus deberes con el prójimo, falta sobre todo sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Hacer bien a aquellos que nos corresponde es una de las primeras misiones que nos corresponde como laico, que es natural y deriva del bautismo. ¿Por qué? Porque al imprimir carácter el Espíritu Santo en el bautismo, somos constituidos en Cristo. Somos profetas, sacerdotes y reyes. Esto significa que la consecuente natural de esa vida en el que fuimos introducidos a través del bautismo, la vida en gracia, la plenitud en gracia, ¿sí? Llegar al altar de la gracia con nuestras vidas, representa que debemos formarnos, debemos buscar la excelencia en todos los ámbitos de nuestra vida. No es solamente cuando estoy dentro del templo, cuando soy catequista, que cuando estoy cumpliendo el rol de catequizando, etc. No. En todos los aspectos de nuestra vida. Y qué difícil esto es, Juan Pablo. ¿Humanamente es posible? No. Es muy poco probable llegar a ese nivel si estamos, vamos a decir, alejados de la gracia. La gracia es un don gratuito que el Señor nos regala, y este don gratuito nos debe a nosotros ayudar a profundizar en el proyecto que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Cuál es la misión que Dios nos ha delegado? Porque básicamente el ser humano busca ser feliz. Pero en tantas ocasiones elegimos caminos equivocados que en lugar de llenarnos, nos vacían. Y esto lleva a tantos problemas, no solamente emocionales, afectivos, lleva a una salud deteriorada en el aspecto social que hoy estamos viendo. Nuestros jóvenes, nuestros niños que se encuentran subordinados
a la ausencia de papá y mamá como autoridad moral. No como aquella autoridad que impone, sino aquella autoridad que con amor enseña, que con caridad enseña. A imagen de la familia de Nazaret. Entonces, esto, hermano y también hermana que usted está allí, seguramente usted habrá escuchado, sigue escuchando tantos índices de suicidio en nuestro país de jóvenes, Justamente. niños, Justamente. ¿sí? Que están en estado depresivo. La vez anterior estuve escuchando una defensa, una maestría en sociología sobre un estudio sociológico sobre lo que sería la depresión en el tercer ciclo de la educación escolar básica. Y tomaba dos centros educativos, tanto de Central y en este caso de Cordillera, y es impresionante que el departamento central, los niños que están aquí superan en un 13 a 14% el nivel de depresión a los niños y a los jóvenes que se encuentran en el interior del país. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que nosotros como laicos, como padres de familia, como hijos, como maestros, estamos fallando en el momento de incentivar esa relación humana con el otro. Esa sana relación interpersonal, porque nos estamos encerrando y estamos encerrando a nuestros hijos, dándole para que no me moleste la tablet, dándole el celular, anda, deja de hincharme, simplemente anda allá en la esquina, y estamos confiscando su inocencia. Miren qué interesante esta palabra, confiscando su inocencia, porque lleva a un deterioro que le impide incluso llegar a diferenciar lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es real y lo que ya no lo es. Y esto deriva en una sociedad rota. Una sociedad rota. Ortega y Gasset hablaban sobre esto, ¿sí? Que cuando se pierde el rostro de Cristo en el otro, cuando perdemos esa interacción humana, esto nos lleva obviamente a estar enfermos. Y esta enfermedad interna también tiene sus consecuencias sociales. No existen pecados que no tengan consecuencias comunitarias. De alguna u otra forma afecta a la comunidad. ¿Sí? Entonces, Juan Pablo, en tu caso, siendo papá, este desafío, Totalmente. ¿sí? Teniendo Sí. hijos adolescentes, También. ¿sí? Sí. Que estando vamos a decir, sobreincentivado, sobreestimulado por la tecnología, por los más media, por el entretenimiento, que queda allí. Entretenimiento, perdemos el tiempo. ¿Y qué recomendarías en ese punto, hermano? Interesante es, ya saliendo un poquitito de nuestro tema, lo que se refiere al laico y su dimensión eclesial, la Iglesia permanentemente insiste que nuestro modelo, así como papá y mamá, la Virgen María y papá José, que buscaban, incentivaban e enseñaban y acompañaban y escuchaban a su hijo, al niño. Entonces, esos pequeños gestos, hoy papá y mamá por la situación socioeconómica tienen que salir a trabajar. Tienen que llevar, porque hoy las vidas están muy caras, entonces esto obviamente también trae falencias en el ámbito de la educación y la comunicación particularmente. Pero hay pequeños gestos que pueden cambiar todo. Sentarse en el momento cuando llego del trabajo, llamar a los hijos en la mesa, dejar el celular, cuando está papá, mamá, dejar el celular en un lugar X y ese celular tenga horarios para que puedan ser utilizados, que tengan horarios para que puedan utilizar también los juegos electrónicos, ¿sí? Que puedan usar la PC, que puedan acceder a internet. Y ese momento de encuentro sea un momento de eso, justamente de encuentro, de intercambio, del intercambio del espíritu, el diálogo, ¿sí? El diálogo entre papá, mamá, hijos, ¿qué tal te fue hoy? ¿Cómo fue tu día? Escuchar, hablar y dejar de lado los tabúes, tocar sobre todos los puntos, ¿sí? Sobre todos los puntos, que no aprendan en la calle, que no le enseñen a nuestros hijos el internet, sino que nosotros seamos los promotores de una educación verdaderamente integral, enfocada hacia una visión cristiana, desde Cristo, partiendo en Cristo y mirando a Cristo como modelo de perfección, sí, que agrada al Padre. ¿Ok? Entonces, esos pequeños detalles son al final mucho. Sí. No sentarse en la casa con el plato de comida frente a la TV, frente a la PC, con el celular en la mano.
o cada uno en su mundo. Sí, Si uno está allá, otro está acá, está repartido en todas partes de la casa, nadie conversa, nadie habla, bueno, sabes qué pasa con el otro, qué no pasa. Y después cuando viene y mi hijo se mete en las drogas, no sabes. no sabes, ¿verdad? Entra no sé, se vuelve un delincuente, Dios nos libre, ¿verdad? Que esta es una situación que está dándose. Pero yo, ¿qué hice mal? La pregunta que hacen los padres. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el mal? Esa es la pregunta que escandaliza a los agnósticos y a los ateos. Sin embargo, nosotros somos los promotores del mal. Exactamente. El pecado no entró por la acción de Dios, sino por la mala decisión humana que seguimos tomándola, a pesar de que ya tengamos la dirección perfecta. Y fuimos reinsertados a Jesucristo en Él. Y a pesar de tener esa dirección perfecta, nosotros nos empecinamos en nuestros propios egoísmos y en nuestros propios intereses, pisoteando la dignidad del otro. Así es. Muy bien, hermano querido, realmente es como decía aquel famoso economista, duele decirlo, pero hay que decirlo, ¿verdad? No hay nada que objetar al respecto, ¿verdad? Usamos un poquito siempre esa frase para darle toda la fuerza posible a esta idea, a esta intención y por sobre todo a este cuidado. Cuidado, por sobre todo cuidado, señora, señor, ustedes que están compartiendo con nosotros, examinando a través de Ñandeyara TV en el canal 25 de Tigo. ¿Qué te parece, hermano, si hacemos una brevísima pausa? Porque tenemos todavía mucha tela por cortar hoy y no hay nada mejor que darle un pequeño paréntesis a todo esto para darle continuidad a esto que estás desarrollando de una forma muy apasionada. Así es, volvemos en instantes. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Examinando con hoy un tema que ya veníamos desarrollando en el programa anterior. Hoy les damos continuidad con el hermano Cristian Coronel, el magisterio del laico según la iglesia. Los laicos según el magisterio de la iglesia. Los laicos. Ahí están, los laicos. Todos somos laicos, ¿verdad? Los laicos son aquellos, como definíamos, los que no están dentro de la vida consagrada propia del clero, del ministerio. ¿Verdad? No son laicos los sacerdotes, No, claro, los pero obispos, sí, pero claro, todos los bautizados somos laicos. somos laicos que no están insertos dentro de un ministerio específico consagrado, de vida consagrada, vida religiosa. ¿Okay? Entonces, nosotros somos los laicos que estamos, vamos a decir, en el mundo. Estamos tratando de... Estamos remándola. Sí, remándola. Estamos remándola, pero con Cristo. Sí, señor. Con Cristo. Y hablábamos en la primera parte sobre esto justamente, sobre el laico que debe hacer lo mejor posible lo que le corresponde. Y quisiera que comparta un poquitito, Juan Pablo, tu vida, o mejor dicho, tu visión como papá, y los desafíos que nosotros, y en tu caso como papá, como padre de familia, y como laico comprometido, como agente pastoral, que encontrás permanentemente en la educación de tus hijos. ¿Sí? Y que también yo creo que esto será una radiografía de tantos que están detrás, allí escuchándonos, papá, mamá, abuelo, abuela, que están escuchándonos, jóvenes que nos escuchan, nos están viendo y que de alguna forma van a compartir esta visión y esta experiencia. Sin duda, uno de los aspectos que yo suelo ver, observar en esto y notar profundamente es la sobreprotección que los mismos padres también dan a sus hijos.
Hay veces que uno debe de tener un poquito vamos a decir, debe ser un poquito fuerte. No digo fuerte en el sentido de la violencia, sino fuerte en el sentido de la decisión, de cortar una cosa que no está conduciendo a un buen espacio, a una buena situación. Entonces hay que cortar y ahí es donde siempre está, no, pero si yo antes no tenía esta posibilidad, ahora que él tiene, le voy a dejar. Graso error, porque es ahí donde uno, no, vamos a parar esto, vamos a dejar ahí el teléfono, venga aquí, vamos a sentarnos, vamos a charlar, vamos a dialogar, vamos a saber. Y ahí empieza el problema. No, yo tengo que hacer mi contacto, tengo que responder. Y ahí empieza. Es que entonces nosotros le damos a los hijos, al final, ese permiso, ¿verdad? Y es ahí también donde se pierde el respeto. No hay respeto. Hay que respetar. Los hijos debemos de respetar a los padres, ¿verdad? Para que entonces pueda haber una conducta, vamos a decir, un poquito armónica en el hogar. De lo contrario, no. Qué interesante. Y ahí resuena la voz de los padres conciliares, ¿sí? Sí, buscando la prioridad, que siempre nuestra visión sea, siendo modelo, la Sagrada Familia de Nazaret. Sí. La Sagrada Familia de Nazaret. La índole secular del laico, en tu caso, que hablaba sobre cómo papá, esa sobreprotección y a veces esa pérdida vamos a decir, de coherencia. En lo que también no solamente los hijos de los padres, sino también de los padres hacia los hijos. No hay una universidad, no hay una escuela que diga, bueno, vamos a recibir, estamos dando un curso para licenciatura en padres, ¿sí? En ser padres, sino que esto se aprende en el día tras día, es un tire y afloje, ¿ok? Entonces, pero esto que vos estás diciendo son parámetros o son situaciones que nos ayudan ciertamente a poder ubicarnos, en ese sentido de ubicuidad, dónde estamos caminando. Y que estos problemas no solamente le afecta a aquel que decimos quizás que no tiene una vida espiritual o religiosa, sino que también a los que buscamos, y con mayor intensidad, a los que buscamos complacer a Dios, vivir según los mandatos de Dios. Así mismo es. Pero estos desafíos se superan a través de la gracia. Y cuando hablamos de esta familia, nos referimos a esta iglesia que es familia. De hecho, una de las imágenes más fuertes que se encuentran tanto en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Israel y la relación con el Señor de los ejércitos, con el Dios de los ejércitos, con Yahvé, ¿sí? Es el de los esposos, ¿verdad? Es el amor de los esposos. La familia, ese sentido de unidad, en donde manteniendo su individualidad, buscan crecer, pero crecen en comunidad. Y esta es básicamente la relación perfecta entre Dios y nosotros. Crecer en comunidad. Que el hermano para mí no sea, como decía Sartre, una molestia, que no sea una condena. A mí nadie me dijo o nadie me preguntó si quería o no nacer. ¿Sí? Esa visión pesimista. Sino que al contrario, la vida es un don y es una gracia. Y el hermano no es una condena, no es vamos a decir, un atentado contra mi propia libertad, sino que al contrario, es la oportunidad de crecer, es la oportunidad de realizarme como ser humano, como persona, como papá, como hijo, como esposo, como esposa, como novio, como novia, ¿ok? Y como profesional. El hermano, siendo el rostro de Cristo, nos debe a nosotros incentivar a ser mejores. Por eso, que tus amigos, que tus cercanos, aquella persona de confianza, te superen en virtudes. Sí, te superen en virtudes. Esto no significa alejarse de aquellos que tengan una vida disgregada, una vida licenciosa, sino que es también teniendo vamos a decir, un norte, saber cómo poder reencauzar esa vida, esa opción de aquella persona. Porque independientemente del pecado del otro, la dignidad permanece intacta. O sea que sigue siendo hijo de Dios. Sigue siendo hijo de Dios. Y por nosotros, que inmerecidamente hemos recibido la gracia, ese corazón fue traspasado en la cruz por amor a nosotros. ¿Sí? Y de cuyo costado el agua y la sangre manifiesta la fidelidad de Dios hacia el hombre, hacia su creación, convirtiéndonos nosotros en criaturas suyas, en hijos adoptivos.
sea a través del bautismo y particularmente la Eucaristía, estos dos signos. Y hablando sobre este punto de la Eucaristía, dentro de la Christi Fides Laici, que es como la carta magna, esta carta encíclica del Papa San Juan Pablo II, que se refiere al laico y su rol, vuelve a insistir sobre la dimensión de la relación humana que debe nacer a través de esa interacción entre Dios y yo. Y esa interacción en gracia con Dios me debe ayudar a profundizar en una relación interpersonal que sea eficiente, en el sentido de que me debe direccionar, que esta relación no es que alguien me venga y me diga, el otro me dé un mal consejo, sino al contrario, me supere en virtudes, que me ayuda a alcanzar y a buscar la santidad. ¿Sí? Y nosotros, al ser por tanto insertos, estar en el mundo, no somos ciudadanos del mundo, sino somos ciudadanos del cielo, que estamos peregrinando hacia el cielo, pero vivimos en el mundo. Por eso la iglesia tiene tres estados. Nosotros somos la iglesia peregrina, luego está la iglesia purgante, ¿verdad? Y la iglesia gloriosa o celeste, ¿okay? La iglesia de los santos. Y hacia allí nosotros tendemos, hacia ahí queremos ir. Esa es nuestra meta, conocer a Jesús, ver el rostro pleno de Cristo. Pero San Agustín decía que ya es, pero todavía no. Llegó, pero no todavía en plenitud, porque debemos pasar, como lo mencionaba Teresa de Jesús, la puerta de la muerte. Pero la muerte, que para nosotros simplemente es un paso, es un tránsito, así se llama, es un tránsito hacia una nueva realidad, o mejor dicho, la realidad plena. ¿Okay? Esto es particularmente el resumen de lo que sería el laico y cuál sería su misión central. Ya. Excelente, excelente. Yo quiero aprovechar también este momento para volver a dar, por supuesto, la dirección del correo electrónico para que puedan ustedes acercarse a Examinando al hermano Cristian Coronel, para de esa manera también responder un poco a algunos cuestionamientos, algunas dudas o algunas cuestiones que ha quedado un poquito en la nebulosa, en fin. Ahí vamos a instalar entonces el correo electrónico del hermano Cristian para que entonces él mismo pueda... Pueden escribirnos incluso el correo de También. Entonces, ahí ellos nos facilitan cuáles son las preguntas, las consultas que tienen. Correcto, correcto. Sí, pero por favor pedimos que pongan el encabezado que se dirige al programa específicamente de Examinando. Examinando. Muy bien. Bueno, y saludamos así a todas las familias que hoy también así de a poco se van integrando, que nos agarran ahí por la mitad o lo que sea, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a esas personas, a esos hermanos que están enganchándose con el canal 25 de Ñandillara Ñe TV, donde estamos nosotros ahora justamente desarrollando, examinando el nombre de nuestro programa con el hermano Cristian Coronel. Y gracias a Iván también, que nos está brindando su apoyo técnico. Iván, que está desde muy temprano siempre preparando todos los detalles para que todo esto salga a la perfección. ¿Qué te parece? Excelente, me parece excelente. Estamos recorriendo siempre la ciudad, estamos traspasando un poco los límites, todo el departamento central, estamos por la ciudad de Luque, en Lambaré, que estamos obviamente de donde hacemos este trabajo. También estamos en San Lorenzo, en Ñembú, estamos en San Bernardino, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en Limpio, en fin, estamos en Villa Ayes, estamos traspasando siempre un poquito los límites. Y ese es el sentido, la misión que con este canal, en este caso católico, justamente nos llama a eso, que nosotros seamos verdaderamente signos de cambio y transformación. Así como el Papa Juan Pablo II estaba mencionando sobre la Christi Fides Laici, nos habla de del índole secular del laico que está inserto en el mundo y que debe cumplir, debe buscar realizarse en comunidad. Dentro del magisterio del Papa Benedicto XVI, particularmente, él nos habla sobre la importancia y la centralidad de que a los laicos les corresponde dar testimonio de la caridad, especialmente a los más pobres, a los que sufren, a los más necesitados. Aquí quisiera parar un poquitito y definir o dar una idea general
que a quién se refiere a los más pobres, a quién se refiere a los que sufren y a los necesitados, ¿sí? No particularmente y exclusivamente queda en el ámbito puramente socioeconómico, sino los más pobres se refiere a aquel que quizás tenga, y como decía este pensador, que no recuerdo bien el nombre en este momento, decía que tenía tanto, pero tanto, era tan, pero tan pobre que solo tenía dinero. Sí, era pero tan pobre que solo tenía dinero. Y ese es el pobre. El pobre particularmente que cree que su autosuficiencia va a llevarle a buen puerto. Al final no, es imposible. O sea que nosotros somos seres sociales por naturaleza, porque Dios nos creó imagen y semejanza suya. Y al crearnos a imagen y semejanza suya, como Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es comunidad, entonces cuando refiere hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, relaciona ese punto el escritor sagrado, que estamos llamados a vivir en comunidad y vamos a decir, esta relación que nos ayude a poder crecer juntos. No es que uno queda en el fondo, sino que yo también trato que el otro venga conmigo, que crezca conmigo. No es esa visión humana, mundana, en donde yo debo crecer, yo debo estar superditado y los demás deben estar subordinados a mí. Y si yo tengo la oportunidad en muchas ocasiones de que yo pueda ascender, pero esto signifique pisotear al otro, en tantas ocasiones no importa. Pisoteo la dignidad del otro porque al final para mí tiene más valor lo que yo creo que soy o lo que yo creo que valgo. ¿Sí? Le damos un precio a nuestra propia dignidad. Cosificar la relación humana. Entonces, a esto se refiere particularmente a los pobres, a los que sufren, aquellos que buscan, deseamos la paz, deseamos la justicia social, deseamos la práctica de la caridad, deseamos un estado de derecho en donde la libertad realmente sea eficiente. Entonces, simplemente estos puntos y ya vamos a dejar para el tercer bloque. Sin dudas. Bueno, vamos a establecer entonces esta pausa. Ya venimos enseguida con más examinando a través de Ñandillara TV por canal 25 de Tigo. Ya venimos. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Examinando a través de Ñandillara TV por el canal 25 de Tigo. Muchísimas gracias nuevamente por seguir compartiendo con nosotros este apasionante capítulo del magisterio. Los laicos según el magisterio de la Iglesia. Sí. Ahí está. Los laicos según el magisterio de la Iglesia. Volver a recordar, Juan Pablo, de las plataformas donde puedan vernos, no solo por Canal 25 de Tigo, sino también incluso por el sitio web. Sí, también en YouTube estamos ahí también. En por ahí. etv.com. Sí. Así es. También puede vernos, .py. ¿Sí? Las plataformas de lo que se refiere que estamos actualizando, estamos buscando también actualizar y en medio de tantas actividades, ¿sí? Que suban los programas también en YouTube. Okay. Estamos buscando poco a poco que esto se actualice para que esté al alcance de todos. Porque quizás muchos no puedan ver en vivo. También. No puedan estar viendo en este instante porque por otras A o B motivos. Sí. Entonces tengan la oportunidad porque estos son materiales que también
nosotros queremos dar como pequeños aportes a las comunidades porque son temas actuales, son temas que hoy se tratan, Sí. hoy se desarrollan, ¿verdad? Y Sí, que efectivamente, Cristian, sobre ese aspecto, tiene un valor realmente muy importante. Porque todo, no porque nosotros estemos aquí delante de ustedes a través de la pantalla, o que Cristian tenga tanto conocimiento, lo que sea, no se trata simplemente de eso, sino que es una cuestión en el que estamos queriendo salvar también en algunos casos situaciones en las que hoy día estamos a diario viviendo, observando, ¿verdad? Estamos hablando de tantas violencias, de tanta falta de comunicación, como lo había dicho el hermano Cristian, en todos los sentidos, porque queremos evitar muchos aspectos que son bastante dolorosos, ¿verdad? Estamos ciertamente en la Cuaresma y queremos aprovechar también a través de la televisión, a través de Ñandillara TV, decirles con mucho amor, con mucha paz, con mucha paciencia, de tratar siempre en la familia, con el diálogo, con la conversación, tratar de no incentivar un poco a veces ese encendido que se manifiesta de manera a veces, vamos a decir, inesperada, ¿verdad? Y surge y se va, hasta que se engloba en una situación realmente triste, una violencia que no queremos más que esto ocurra en los hogares, en las familias fundamentalmente, ¿verdad? Y en las parejas, en los matrimonios, que hayan más conversaciones, que desde luego se traten o que exista realmente una conciencia, ¿verdad? Sobre todo de respetar la vida, fundamentalmente eso. muy bien, interesante lo que estás agregando, Juan Pablo, esa acotación, porque nos viene también como anillo al dedo, ¿sí? Violencia, ausencia de diálogo, no queremos escuchar al otro, obviamente esto significa que me encierro en sí mismo, en mí mismo, ¿ok? Esto también deriva en situaciones penosas, ¿sí? De diferentes tipos de violencia. Por eso el Papa, cuando hablaba, el Papa Benedicto, estamos ahora con él, se refiere a los laicos que deben impregnar y buscar aumentar el sentido de justicia y de paz en la sociedad. Pero la justicia y la paz que proviene de Dios. Esta justicia y la paz que busca, como había dicho el hermano Juan Pablo, el diálogo, el respeto, esta capacidad de poder crear condiciones suficientes que garanticen el respeto irrestricto a la libertad y a la dignidad del otro. Todos somos hermanos, venimos de un solo Padre. Nos olvidamos de esto, somos hermanos, somos una familia. Y este es el caracú, es el centro, es la columna vertebral de lo que permanentemente Dios nos recuerda. Nos recuerda a través de los profetas, nos recuerda a través de Jesucristo, que es la plenitud de su palabra. Somos hermanos. Ustedes viven en mí y yo vivo en ti, vivo en ustedes. Esa relación con Dios, esa relación, esa intimidad con Cristo, me lleva a abrirme al otro y tener esa interacción que nace no solamente de aspectos puramente sociológicos, sino espirituales. El hombre por naturaleza es religioso. A religare, estamos ligados a aquello que trasciende nuestro propio entendimiento en muchas ocasiones. Pues el Papa decía, te quiero leer un poquito Juan Pablo, Sí. la última parte de la plenaria del Consejo Pontificio para los laicos del Papa Benedicto, esto fue el 15 de noviembre de 2008, cuando él habla, dice, la urgencia, la necesidad imperiosa de una formación evangélica. 1. Acompañamiento pastoral de una generación de católicos comprometidos en la política. 2. Que sean coherentes con la fe profesada, que tengan rigor moral, capacidad de juicio cultural, competencia profesional y celo de servicio para el bien común.
Por algo es Benedicto. Por eso es Ratzinger, el más grande teólogo del siglo XX. Pequeños textos, pero con una profundidad insondable. Es un resumen de la doctrina social de la Iglesia. ¿Ok? Y habla la urgencia de la formación evangélica. Nosotros creemos o deformamos a Cristo según nuestra propia conveniencia. No, Dios es bueno, por eso me va a aceptar tal cual soy. Estamos equivocados. Dios nos señaló el camino. Dios nos regala la carta magna, que es su palabra, que es el magisterio de la Iglesia. Allí está la carta magna, ahí está nuestra constitución, allí está nuestra dirección, allí está nuestra libertad. Está en la palabra, está en los sacramentos, está en la vida en comunidad. Allí está nuestra libertad. Esa es nuestra dirección. Un acompañamiento pastoral de una nueva generación de católicos comprometidos en la política. Esto manifiesta que la política es un don natural y aparte de esto corresponde a una función intrínseca del cristiano, de alguna u otra forma del laico, el carácter secular del laico. Insertos en la política, pero siendo coherentes con la fe profesada, dice el Papa. Coherente con lo que yo creo. No es que yo digo soy católico, asisto al Te Deum, asisto a la Eucaristía o de repente al Día de Nuestra Señora de los Milagros de cada cupé, o asisto a festividades importantes, pero fuera de esto no tiene ningún tipo de relevancia desde el punto de vista espiritual. No tiene incidencia en mi vida personal. No tiene incidencia. Y esta es una falencia que debemos buscar corregir. Insertarnos en la política, pero ser coherentes con lo que el Señor me enseña. Siendo coherentes con lo que el Señor me demostró con su vida. Y esto también significa diálogo, Juan Pablo. Sin dudas, ¿verdad? Yo creo que todo está ahí, en el diálogo. Si no hablamos, si no tenemos este contacto comunicacional, es difícil lograr ese paso, ese objetivo. En todos los sentidos, en todos lados. Yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta y, por sobre todo, darle la importancia. Sí, tenemos en cuenta, pero no le damos la importancia. Y ahí es donde caemos. Al no darle la importancia, entonces, todo cae, como vulgarmente se dice, en un saco roto. No es derecha ni izquierda. No. Sino que es Cristo. Así mismo. Es justicia social. Sí, Señor. Es la doctrina social de la Iglesia. Tenemos que leerla, tenemos que, por eso dice el Papa, una generación de laicos formados. Formados. Tenemos que como dice el guaraní, tan expresivo. Sacarnos esa ignorancia, dejar de ignorar y siendo coherentes con lo que creemos, hermanos. Tenemos que ser radicales y esa radicalidad deriva de la gracia. Deriva de la gracia. Y esta parte final de lo que sería el magisterio benedicto, la competencia profesional y el celo de servicio por el bien, para el bien común. Competencia profesional, siendo un buen abogado, un buen arquitecto, un buen administrador, etc. Un buen médico, una buena enfermera, formados, ¿sí? No solamente desde el punto de vista técnico y científico, sino que esto tenga obviamente el aspecto humano, humanista, ¿ok? Ese aspecto ético del etos, el etos de la virtud desprendido, este aspecto deontológico desprendido de la vida profesional, obviamente no tiene sentido, no tiene ningún valor en cuanto tal. Porque yo estudio, me formo, aparte de que pueda mantenerme, Juan Pablo, aparte de que yo trabaje en esto, ciertamente se me paga, porque es mi derecho cobrar por un buen trabajo. Pero tengo un rol social, ese es mi rol social. Es mi rol social. Y ese rol social está siempre en función al bien común. Al bien común.
Si se te descompone tu automóvil, no le vas a llevar al panadero. Por supuesto. ¿Ok? Cada uno tiene su rol social. Y hay que hacer bien. Bien, lo que me corresponde, hago bien. Por eso zapato a su zapatero. Así mismo. ¿Ok? Totalmente. Entonces, hacer lo que me corresponde de manera correcta. Correcta y coherente con mi fe. La fe, te das cuenta, hay una transversalidad con toda la vida. O sea que no es la fe no se encierra dentro de las cuatro paredes como nos quieren hacer creer en el posmodernismo relativista. Este posmodernismo nihilista. Quieren decir, no, la religión dentro de los templos. No, señores. En todos los ámbitos de nuestra vida, Dios está presente. Y como decía San José María Escrivá de Balaguer, que mi propio trabajo sea una forma de evangelizar, sea la palabra de Dios para el otro. Así mismo. Sí, mi propio trabajo. Entonces, esto significa que obviamente nosotros como cristianos estamos obligados a hacer luz. Estamos obligados a poder ser indicadores de verdad y libertad para aquel que no tiene una dirección específica, una buena dirección. Ser líderes positivos. El liderazgo positivo, el cristiano tiene que ser un líder, debe liderar las comunidades, debe buscar que ese liderazgo positivo vaya siempre en anuencia con la palabra, en anuencia con lo que el Señor enseña. Y también hasta esa persona, esta humilde mujer, este humilde varón, este humilde hermano, hermana, que está barriendo allí, ¿verdad? Sí. Que lo haga bien. Así mismo. Esa es su caridad. Sin discriminar. Sin discriminar. Así es. Cada uno con su rol. Sí. Cada uno con su rol. Así mismo. Recuerden que este es el primer canal católico del país. Canal 25 de Ñandillár Añé TV. También así aprovechamos para saludar nuevamente al padre Víctor Luis Cabañas, que nos da la oportunidad también de desarrollar estos temas, de estar frente a ustedes en este programa, así que hemos dado en llamar Examinando. Y nos estamos examinando permanentemente, estamos desarrollando este laicado según el magisterio de la Iglesia Católica. Ahora creo que ya dije bien, ¿verdad? Ahí está, ya dijiste bien. Ya dije bien. Ya dijiste bien. Sí, está bien. Entonces ya tocamos a San Juan Pablo II, mencionamos al Papa Benedicto XVI, ahora vamos con el Papa Francisco. ¿Sí? ¿Te parece si dejamos al Papa Francisco para la siguiente vuelta? Genial, me parece excelente. Así nos concentramos más en tantas otras cosas que... Pero antes de pasar, Juan Pablo, quiero también ya adelantarte que probablemente vamos a terminar en el próximo programa. ¿Por qué? Porque nos falta todavía desarrollar lo que sería el laico según el magisterio latinoamericano. Río de Janeiro, Medellín, Aparecida. Y tenemos que hacer Santo esa Domingo. Comparativa, hermano. Es central, es importante. ¿Ah, sí? Sí, entonces yo creo que la próxima tenemos que terminar. Está bien. Cuanto más damos este conocimiento, creo que es mucho mejor para todos y cada uno de nosotros, porque así vamos a quitarnos un poco tanta, vamos a decir, oscuridad en la mente con respecto al laico según el magisterio de la Iglesia Católica. Y ahora establecemos esa pausa y venimos enseguida con Examinando. Super
Bien, señoras, señores, estamos de vuelta. Ya entramos en este epílogo de nuestro encuentro de hoy de Examinando a través de Ñandillara Ñe TV en el canal 25 de Tigo, donde siempre nos encontramos, ciertamente, junto al hermano Cristian Coronel, que nos trae todas esas luces para encenderlas en cada capítulo. Adelante, querido hermano. Estamos ya en la última parte. Es impresionante. Pero sabías que teníamos que extender un poco más, porque esto que dijiste antes de ir a la pausa, de hacer las comparativas, o no las comparativas, sino vamos a descubrir un poquito ese laicado según en otros países. O sea, según lo nuestro. Lo nuestro, sí. El magisterio latinoamericano, ¿sí? Lo que nuestros obispos dicen. Y hablando ya de esta última parte, estamos haciendo ya el cierre prácticamente de nuestro programa, que ha volado el tiempo. Sí, hablar un poquitito sobre el pontificado actual. El Papa Francisco, su pontificado tiene una fuerte dosis social, un fuerte enfoque social de lo que sería la visión evangélica. Entonces, él habla bastante sobre este proceso que nos cuesta todavía a nosotros, particularmente en la iglesia latinoamericana, la desclericalización de la iglesia. ¿Okay? Porque esto significa que no es más que debe decidir todo, el cura párroco decide todo, no, que debamos comprender o llevar a la práctica cuál fue el pensamiento o la idea inicial que ha impregnado todos los documentos del Vaticano II, que particularmente se refiere a la vida en comunidad. Y por eso, ¿te acordás? ¿Se acuerda usted, señora, señor? ¿Se acuerda, Juan, hermano Juan Pablo, que hablamos sobre este punto cuando decían los padres conciliares que el laico es un miembro pleno de la iglesia, no es un accesorio, es un miembro pleno de la iglesia? Y esto deriva en consecuencias de compromiso, de responsabilidad. El Papa Francisco, en esta carta que le enviaba al cardenal Mark Kellet, decía, presidente de la Confesión Pontificia para América Latina, decía: la actividad pública del laico significa buscar la manera de poder alentar, acompañar y estimular todos los intentos, esfuerzos que ya hoy se hacen por mantener viva la esperanza y la fe en un mundo lleno de contradicciones. Y ahí agrega él, especialmente con los más pobres, con los que sufren. Y te acordabas que hablábamos sobre quiénes son los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los que sufren? Hablábamos en el bloque anterior. Y a esto se refiere nuevamente el Papa. Nos recuerda que nosotros como laicos debemos incentivar, acompañar, estimular, dice, los esfuerzos para mantener viva la esperanza y la fe. En medio del mundo tantas contradicciones, ¿sí? Tantas situaciones dolorosas que diariamente estamos pasando, estamos viendo, y que la iglesia es parte de este mundo. Aunque obviamente estamos peregrinando hacia el cielo, pero tenemos que pasar por nuestro Viernes Santo, y eso es necesario. Y nos cuesta hacer comprender, nos cuesta vivenciar en un mundo donde una generación de cristal tiene incapacidad absoluta, como mencionabas muy bien, como uno de los condicionantes, o mejor dicho, una de las determinantes, esta sobreprotección que les lleva a no poder fracasar, no poder aguantar el fracaso y no ver en el fracaso una oportunidad de poder resurgir y con mayor fuerza. Y esta es la generación de cristal, una generación que prefiere el suicidio antes que enfrentar sus propios fracasos, sus propios miedos. ¿Sí? El Señor no nos prometió que nos libraríamos de la cruz cuando estemos con Él, no. Sino que nos estimuló, nos enseñó y nos demostró con su ejemplo a abrazar esa cruz. Pero que esa cruz sería mucho más llevadera porque Él la llevaría con nosotros. Así mismo, sí. Es cierto, porque
Había un niño, creo que Guide Fongallán, que decía, en el hecho de su muerte, a su madre le decía que cuando esté él arriba, en el cielo, le va a enviar cruces. De esa enseñanza, cruces, decía, y todos pensaban qué clase era. Y esa cruz justamente de la que vos estás hablando, querido hermano, y a la gente que nos está acompañando, es la que el Señor nos pone, pero así también como nos da, nos entrega esa cruz, nos da la fuerza para poder llevar. No es la que yo elige, bueno, mira, yo voy a elegir esta chiquitita, voy a poner acá mi bolsillo y ya está. No, es la que Él nos da, la que Él nos pone y por algo siempre eso ocurre. Ciertamente, la cruz es el signo, es un signo ignominioso que los romanos utilizaban para matar a los que ellos consideraban traidores, ¿sí? A los peores de aquella época, de aquella estructura social. Pero sin embargo, de ese signo de muerte, de ese instrumento de muerte y de humillación, Él lo ha convertido en signo de victoria. Lo ha convertido, ese signo de muerte, ese instrumento de muerte, Él lo ha convertido en signo de vida, de triunfo. Porque el Señor no quedó en la cruz, el Señor no quedó allí, no quedó en el sepulcro quedó vacío, ese es el centro. Así es. Sería vana nuestra fe si el Señor no hubiera resucitado, dice San Pablo. Entonces, la palabra nos enseña que nosotros por fe sabemos y tenemos la certeza de que como Él alcanzó la victoria, nosotros también sufrimos nuestro propio Viernes Santo. Somos tentados en el desierto como lo ha hecho el Señor. Pero debemos superar nuestros propios miedos y en medio de esto encontrar la templanza, que es un don, que se nos regala porque buscamos a Dios de manera sincera, con un corazón contrito. Como decía el Salmo, que nuestro corazón no se endurezca como el Meribá, como se endureció el Meribá, sino que seamos capaces de poder abrirnos a esa gracia, a aprender a escuchar y guardar silencio, obedecer. Ahí cuando hablo de obediencia me viene un poquitito, ¿te acuerdas que el Papa Francisco había determinado en sus inicios, en medio de su pontificado, el año de San José? El año de la escucha, o sea que el hombre que escucha, el hombre que guarda silencio y escucha, el hombre que cumple, el hombre que vive en coherencia con su fe, pero de manera plena. Y el Señor le recompensa, ¿sí?, siendo hasta el día de hoy un modelo de perfección, como padre, como discípulo, siendo un modelo de perfección como un verdadero cristiano. Imaginémonos, hermanos, hablaba, por eso también es patrón de la buena muerte, allí en el tránsito de su último instante, acompañados de la Santísima Virgen y de nada más y nada menos que de Jesucristo, gran patrono de la Iglesia. ¿Y quién había introducido esto? El Papa Francisco. De hecho, se ha introducido dentro de la plegaria eucarística, su esposo San José, ¿verdad? Se ha introducido esto para que esté presente en la Sagrada Familia. Y José también como imagen de aquel hombre que en el silencio sufre, aquel hombre que quizás dudó, pero no rechazó y no repudió como lo debía, como la ley lo habilitaba para la época, poniendo en riesgo incluso la vida de la Virgen María. Él no, él prefirió guardar silencio y seguir. Pero escuchó a Dios y recibió este mensaje, este anuncio con mucha alegría, Y aquí dice el Papa, porque significa, como José, ser un pastor comprometido. Y decía él, en medio de nuestro pueblo y con nuestro pueblo sostener la fe, su esperanza. Esa esperanza que no puede perderse en medio de la nada. Esa esperanza que no se puede disolver por nuestros miedos. Esa esperanza que no se queda
en aquello, en el concepto, sino que es como hoy decimos, vuela alto y sueña, sueña, se habla de tantos sueños, pero el sueño sin voluntad es el consuelo o es el colchón de los tontos. Si yo no tengo voluntad, si yo no tengo esa verdadera, esa imperiosa fuerza por querer superarme a mí mismo, es imposible alcanzar ninguna meta. Esa decisión, Claro, esa decisión. realmente es cierta. Sí, alcanzar las virtudes es difícil, Sí, pero cuando las alcanzamos, ¿qué satisfacción trae? realmente. Sí, Y bueno, así, mi querido hermano Cristian, de a poco vamos concluyendo este capítulo. Todavía nos falta. Pensábamos de que hoy íbamos a darle el toque final ya a esto, pero bueno, ya el tiempo siempre es un tirano que nos dice que no hasta aquí perdona, nomás, ¿verdad? que no perdona. Pero les agradecemos mucho a ustedes por darnos la compañía, por dejarnos ingresar hasta sus hogares, por dejarnos formar parte también de esto que es realmente muy, muy importante, especialmente para alimentar un poco nuestro espíritu y ese vacío que tenemos a veces, para llenarlo con un poquito de esperanza, de luz. Agradecemos infinitamente a todos y a cada uno de ustedes, a Iván también, que como decía hace un buen rato, que nos está acompañando permanentemente para que todo esto sea una realidad. Y a ti también, querido hermano Cristian, que te permites venir con toda la energía, con todo el equipo, con el Señor, hasta incluso, ¿verdad? La imagen que tenemos aquí, que desde luego vamos a ir seguramente recreando todo nuestro espíritu, nuestra vista, nuestros corazones, ¿verdad? Con todo lo que Él nos trae en cada capítulo. Y hoy no pudo haber sido la excepción. Y así mismo, Juan Pablo, y antes de despedirnos, un mensaje final para el día de hoy. Hermano, hermana, aprovechemos, le invito a que aprovechen este tiempo de Cuaresma. Un tiempo privilegiado para poder alcanzar nuestra propia conversión, para poder reconciliarnos con nosotros mismos, con el hermano y con Dios. ¿Sí? Y que lleguemos al Trido Pascual para celebrarlo con dignidad. Y cuando suena la gloria y suena aquellas campanas, podamos decir, Señor, he avanzado un pasito más hacia ti, porque he aprendido a poder superar las tentaciones de mi propio desierto para llegar finalmente a aquella unción del Espíritu Santo Pentecostés al final del tiempo de Pascua. Pero con María Magdalena alegrarnos porque tocamos al Maestro, ¿verdad? Tocamos al Maestro y Él nos mostró sus manos traspasadas y sus llagas ya resucitado para darnos el primer don que da resucitado, que es su paz. Muy bien, excelente. Hagamos eso. Perdonemos y busquemos el perdón en este tiempo de Cuaresma para llegar a lo que señalaba el hermano Cristian. Señoras, señores, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, esperando de que todo esto en verdad les haya gustado, les haya interesado, y estamos siempre en guardia por cualquier consulta que quieran realizar. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Esto fue Examinando a través de Ñandillara TV en el canal 25 de Tigo. Hasta entonces, muchas gracias. Cuius in